estupendo para que los spammers busquen direcciones de correo electrónico, haya supuestos de phishing para hacerse con claves con nombres de usuario y claves para acceder a distintos servicios, a otras redes sociales donde hacerse con más datos, o a bancos, o a cualquier tipo de servicio al que haya que acceder mediante estos dispositivos de acceso. Y existe la posibilidad de que traten y se publique en la red información falsa o sin autorización del usuario. Estos son los supuestos de suplantación de identidad que se dan en las redes sociales. Son supuestos de violación o de vulneración del derecho al honor y a la intimidad, porque se publican datos de otras personas haciendo mofa de ellos o burlándose. Y por último, existe también un peligro, que es la cesión de derechos plenos e ilimitados sobre todos aquellos contenidos propios que alojen o que se alojen en la plataforma, de forma que pueden ser explotados económicamente por parte de la red social. Esto es básicamente las prevenciones que debemos de tener en cuanto a la propiedad intelectual del contenido que se comparte en esas redes sociales. Hay redes sociales que en sus condiciones de uso se conceden. En realidad se las concedemos nosotros porque firmamos aceptamos las condiciones de uso al inscribirnos en la red social. Se supone que todo el contenido que se comporta en esa red social, ellos van a tener una licencia de uso. Normalmente yo creo que luego hablaremos más en profundidad de ello, pero todo ese contenido de vídeos, fotografías, textos que se pueden subir a una red social, en principio son susceptibles de protección o son protegibles por propiedad intelectual, por los derechos de propiedad intelectual sobre ellos, de su autor, en principio. Esos derechos pueden cederse para que puedan ser explotados, pueda ser la obra exhibida, pueda ser distribuida o puesta a disposición de otros. Esos son los derechos que en principio se le ceden a las redes sociales y que si no somos precavidos podemos ceder más derechos de los que en realidad son necesarios para el uso que queremos darle a la red social. Aunque también veremos que contra esos abusos podemos tener defensas con base en la legislación española. Bueno, esto es un dato que yo no sé si está actualizado porque el dato es de hace un par de años, pero es probable que no vaya muy desencaminado. Casi la mitad de los usuarios de redes sociales, que es un 43%, tienen un perfil de usuario sin restricciones de privacidad y disponible para que pueda ser visitado por cualquier otro usuario. Es decir, no hay sensación de estar exhibiéndose cuando uno accede a una red social. Es decir, no hay, los usuarios de las redes sociales no tienen la sensación de que los datos de su vida personal que cuelgan en Facebook, que cuelgan en Twenty o en cualquier otra red social, pueden ser vistos no solo por las personas que ellos en principio tienen la intención de que los vean, sino por cualquier otra persona o por otras personas sobre las que ellos no tienen ningún poder de control. Bueno, entramos ahora un poquito a ver qué derechos son los que se ven afectados cuando nos hacemos usuarios o incluso sin ser usuarios, en algún caso, de las redes sociales. Bueno, hay una serie de derechos constitucionales afectados que son sobre los que a continuación vamos a hablar un poquito. En principio, tenemos el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información, que están recogidos en el artículo 20 de la Constitución española. También veríamos afectado el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que está recogido en el artículo 18.1 de la Constitución, y que normalmente va a tener mucha relación con el primero que he dicho, la libertad de expresión e información, porque son dos derechos que con cierta facilidad pueden entrar en colisión. Veremos, aunque muy por encima, el derecho a la protección de datos, porque después de mi charla vais a tener dos ponencias que van a tratar más en profundidad la problemática específica del derecho a la protección de datos.
También está implicado el derecho al secreto de las comunicaciones, aunque este no lo vamos a ver muy específicamente, sino que comentaremos alguna cosa al hablar de los demás. Está muy relacionado con el derecho al honor y la intimidad personal y familiar, obviamente. Y también el derecho a la protección y la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Este derecho es el que está relacionado con los derechos de propiedad intelectual que os comentaba hace un momento. Y por último, una visión muy rápida sobre la protección de los derechos de consumidores y usuarios, que es un derecho que está recogido en el artículo 51 de la Constitución española. Este no es un derecho fundamental, es un principio de la política recogido en la Constitución. Los otros sí son derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Bueno. En cuanto al derecho al honor, a la intimidad, y la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Son tres derechos, para empezar. Son tres derechos distintos. El derecho al honor es el derecho que se le reconoce a las personas físicas para salvaguardar la imagen, o no la imagen, porque luego hablaremos del derecho a la propia imagen, sino el concepto que tienen de sí mismos, ellas, y también la sociedad, el círculo que le rodea. Es decir, es el concepto que tenemos de una persona, ese sería su derecho al honor, y tiene que ser protegido. La intimidad personal y familiar. El derecho a la intimidad es, digamos que es un ámbito privado de la persona, mantenga alejado del conocimiento del derecho a la intimidad personal y familiar. Es decir, toda persona tiene derecho a tener un ámbito propio que pueda mantener reservado al conocimiento de cualquier otra persona. Tiene relación con el derecho a la protección de datos, que luego veremos, pero no es lo mismo. Es decir, digamos que el derecho a la intimidad, por decirlo muy coloquialmente, sería lo que hacemos dentro de casa y que no queremos que nadie más sepa. El derecho a la protección de datos tiene que ver con la persona física también, y con los datos que le hacen referencia. Puede afectar a su intimidad, pero es un ámbito distinto, es un ámbito más amplio. Y por último, el derecho a la propia imagen, que es el derecho de toda persona a proteger su imagen física, y también su voz, el sonido de su voz. En el derecho español, o en el ordenamiento español, este derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen está regulado por una ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Es una ley orgánica precisamente porque desarrolla un derecho fundamental. Ninguno de los derechos que hemos visto hasta ahora son derechos que sean ilimitados. Es decir, una persona tiene derecho al honor, tiene derecho a la intimidad personal y familiar, pero no es un derecho que pueda hacer valer ante cualquiera y en cualquier momento. Por ejemplo, el derecho al honor es un derecho que puede entrar en colisión fácilmente, como os he dicho, con el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. No lo he dicho antes, la libertad de expresión yo creo que todos sabemos lo que es de forma intuitiva. Es el derecho que tiene cada persona a expresar libremente sus opiniones, sus pensamientos. Tampoco es un derecho ilimitado. Esa expresión de opiniones y pensamientos debe hacerse de una forma adecuada y que no vulnere o perjudique, por ejemplo, el derecho al honor de otra persona. Es decir, yo no puedo opinar de otra persona, pues, con perdón de los presentes, pues que es un imbécil. Lo puedo opinar, pero no lo puedo decir así. Mi derecho a la libertad de expresión no ampara que yo insulte a otra persona, porque estoy faltando a su derecho al honor. Y ahí, en esa colisión, prevalece el derecho al honor del otro. Puedo decirlo de otra manera. Y luego está el derecho a la información. El derecho a la información tiene dos vertientes: el derecho a recibir información veraz y el derecho a dar información veraz. Todos tenemos derecho, no solo los periodistas, a proporcionar a otros información veraz. Pero tampoco es un derecho que sea ilimitado. Es un derecho que tiene sus límites en que esa información, primero, sea veraz, como he dicho, y segundo, tenga una cierta relevancia. Porque
que el derecho a la libertad de expresión o de información, como he dicho, no ampara, por ejemplo, el cotilleo. Pues hablar de la vecina en Facebook, pues no está amparado por mi derecho a la libertad de información, por mucho que a mis otros vecinos les interese el tema. Bueno, el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen resulta que es un derecho irrenunciable, inalienable, imprescriptible. Es decir, que lo tenemos todos y no podemos renunciar a él. No podemos decir, no, yo no quiero tener derecho al honor. No podemos decirlo y no hacerlo valer ante terceros, pero en principio esa renuncia no es válida. En el momento en que decidamos hacerlo valer, pues no habrá ningún problema. Bueno, en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo se establecen una serie de supuestos que se entienden que son intromisiones ilegítimas en esos derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que hemos visto. Y os digo cuáles son. En principio, el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. Aquí también con conexión con el derecho a la intimidad. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas, las manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. Divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación de contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. Revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela. La captación, reproducción o publicación de fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo en los casos previstos en el artículo 8.2. El artículo 8.2 habla de personas de relevancia social, políticos, gente conocida en el ejercicio de sus funciones. Ese es el límite, o es esta salvedad que hace este artículo, es lo que salva a las revistas de cotilleos, las revistas del corazón, ¿no? Pueden publicar imágenes de famosos, cuando los vean en sitios públicos, en actos públicos, no van a tener que pedirles permiso. El resto de las personas que estamos aquí, por ejemplo, que no seamos famosos, no sé si hay alguno, podemos prohibir que se publique nuestra imagen. Salvo, lo vemos aquí, salvo que esa imagen tenga relación con algún hecho noticioso o que tenga cierta relevancia la publicación de nuestra imagen. Pero cuando no la tenga, por ejemplo, digamos que alguien hace una fotografía de esta sala para ilustrar mañana la noticia de estas jornadas. Y en primer plano sale uno de los asistentes. Y es lo que se ve de la fotografía, la cara del asistente. En principio, la publicación de esa imagen podría afectar a su derecho a la propia imagen y él podría oponerse a la publicación, porque lo que se está dando contenido a la imagen o a la fotografía es su imagen, no el espacio. Si hacemos una fotografía en la que salga toda la sala, vamos a salir todos, pero lo que se está ilustrando es la noticia de esta jornada y eso tiene relación con la noticia que se está dando, entonces no se estaría afectando nuestro derecho a la propia imagen.